Para comenzar debemos saber que los aceites lubricantes y los aditivos para combustible provienen del petróleo. El petróleo es una mezcla de gran cantidad de hidrocarburos que son producto de años de descomposición de materia animal y vegetal que ha sido sometida a altas presiones y temperaturas. Este petróleo posee dos aplicaciones principales. La primera, la refinación, con la cual se producen combustibles y gasolinas que permiten abastecer la demanda energética mundial. Además, en esta refinación también se obtienen aceites lubricantes minerales. Estos reducen el desgaste de piezas móviles gracias a que disipan el calor generado, disminuyendo la fricción entre las piezas. Y la segunda aplicación es la elaboración de productos petroquímicos. A partir del ya mencionado proceso de refinación se produce la gasolina. Este es el principal combustible en los motores de combustión interna. Esta posee una serie de propiedades físicas y químicas que se pueden mejorar gracias a la utilización de aditivos. Estos pueden ser estabilizadores, antioxidantes, mejoradores de octano, antiespumantes, entre otros, permitiendo así una mejora considerable en el desempeño del motor. También debemos saber que los motores y todas las piezas de la maquinaria industrial deben tener un mantenimiento preventivo. Esto con el fin de evitar que sufra desgastes prematuros o daños en sus piezas. Es ahí donde entran a jugar un papel importante los aceites lubricantes, que ya explicaremos más adelante. Los primeros lubricantes datan de la Edad Antigua, más específicamente en la civilización egipcia. Ellos usaron aceite de oliva para mover piedras y madera para la construcción de casas, monumentos, edificios y hasta pirámides. Posteriormente comenzaron a usar sebo para lubricar las ruedas de los carruajes de batalla. Siglos después, en la Edad Media, el uso de máquinas complejas de hierro y cobre aumentó. Por esto, se debió incluir el uso de grasas lubricantes para mantener funcionando estos equipos. Sin embargo, los lubricantes usados continuaban siendo de origen animal o vegetal, como el esperma de ballena o el aceite de ricino. Hasta mediados del siglo XIX, la humanidad utilizó básicamente una mezcla de grasas animales y vegetales para poder lubricar los diferentes mecanismos. A partir de ahí, la industria del carbón y el petróleo dio el paso encaminado al desarrollo de las primeras grasas a base de aceites minerales. En Estados Unidos, más exactamente en Pensilvania, los lubricantes a base de aceites animales y vegetales ya usados se comenzaron a combinar con petróleo, aumentando la vida útil de la maquinaria. Bueno, en cuanto a los aditivos para combustibles, estos aparecen inicialmente para tratar de mantener el carburador y los inyectores de gasolina limpios. Los primeros aditivos fueron producidos por Chevron en 1954. Constaban de aminas de bajo peso molecular y aminocarboxilatos que se combinaban con las gasolinas. Estos aditivos cumplían su función a medias, porque tenían el defecto que debido a su composición química se descomponían antes de llegar al sistema de admisión. Para 1969, esta misma compañía desarrolló aditivos con un efecto detergente, los cuales reducían la cantidad de depósitos en el sistema de inyección en el carburador de motores de combustión interna. Estos aditivos estaban compuestos principalmente por succinimida. En 1987, la compañía Texaco implementó un aditivo a partir de la reacción de un anhidro de ácido de poliol con N-alquil-alquilendiamina, formando un inhibidor ORI. Es decir, no exigía tanta capacidad detonante en la gasolina. Además, funcionaba como aditivo detergente dispersante para el carburador. Para ese mismo año, diferentes compañías como Mobil Oil Corporation y científicos como Rudolf Kummer desarrollaron aditivos con propiedades detergentes, pero a partir de diferentes tipos de reacciones. Los primeros desarrollaron su aditivo con el uso de anhidro polialquinil succínico. El segundo usó para su reacción polibutil y poliisobutilaminas. En 1993, Dennis Malfer, de la empresa Ethyl, preparó un aditivo multifuncional para las gasolinas. Tenía propiedades que reducían los depósitos en el motor y aumentaban el octanaje a partir del uso de polidioxipropilenglicol, una poliamina y un agente acilante succínico hidrocarbonado. Ahora vamos a tocar el tema de los aceites lubricantes. Existen tres grandes grupos. Primero son los lubricantes minerales, que tienen dos subgrupos: bases minerales convencionales y bases hidrocraqueadas. Luego están los lubricantes sintéticos y los lubricantes mixtos o semisintéticos.
Ahora vamos a hablar sobre las bases minerales convencionales. Las bases minerales convencionales están constituidas por aceites hidrocarbonados derivados del petróleo crudo por procesos netamente físicos. Como podemos observar ahí, lo primero que hace es ingresar el residuo y se realiza una destilación fraccionada a vacío, aproximadamente 10 y 100 milímetros de mercurio. Obtenemos tres residuos: fuel ligero, vaselinas, ceras de parafina y residuo de vacío. Y segundo, hacemos una extracción con propano líquido. Obtenemos fracción soluble en propano, que serían los lubricantes brutos, y la fracción insoluble, que las llamamos asfalto. Los lubricantes brutos que obtenemos contienen hidrocarburos de 20 a 30 átomos de carbono. Por esta razón se tienen que someter a un proceso de desaromatizado, el cual consiste en extraer con furfural los hidrocarburos aromáticos que lo componen. Ya que el furfural es altamente polar, logra disolver los compuestos polares aromáticos que se encuentran en el lubricante bruto. Como vemos en el segundo esquema, entra lubricante bruto en el primer tanque. El primer tanque es un tanque de extracción líquido-líquido. Este contiene propano líquido a 30 atmósferas. De ahí salen asfaltos. Luego se ingresa al segundo tanque, que es un tanque de desaromatizado. También es una extracción líquido-líquido, pero esta contiene furfural a 5 y 7 atmósferas aproximadamente. Y se sale como residuo aromáticos, que es lo que anteriormente dijimos que íbamos a separar gracias a su polaridad. Y tercero, hacemos desparafinado, que es una extracción líquido-líquido con tolueno y 2-butanona a -5. Ahí es donde obtenemos nuestra base convencional y obtenemos un residuo de parafina. El producto resultante de la extracción con furfural es sólido debido a su alto contenido en parafinas y por ello se somete a la operación de desparafinado. Este concepto de desparafinado consiste en eliminar hidrocarburos con altos puntos de fusión, es decir, hidrocarburos denominados ceras o parafinas. Las parafinas se eliminan disolviendo el aceite con una mezcla de tolueno y 2-butanona, como podemos observar, que se enfría a -5 grados Celsius hasta que las parafinas se cristalizan y se eliminan por filtración. Los lubricantes minerales se obtienen a partir de la destilación y refinamiento del crudo, como vimos anteriormente, tras la obtención del gasóleo y antes del alquitrán, obteniendo la proporción del 50% de un barril de crudo. A esto se le llama lubricante y finalmente se le añaden aditivos químicos que mejoran sus propiedades. Las propiedades que manejan ellos son: aunque tengan origen mineral, son válidas en las aplicaciones requeridas. Sin embargo, cuando se presentan condiciones extremas, es decir, altas temperaturas o presiones, estas bases tienen un límite de condiciones de comportamiento y estas limitaciones se ven en la temperatura por debajo de -20 grados Celsius. Esto genera que los lubricantes que no contienen aditivos depresores del punto de congelación comiencen a solidificarse. Cuando manejan temperaturas mayores de 180 grados Celsius, los componentes de peso molecular inferior que hacen parte de esta base se evaporan, causando así un incremento de viscosidad en el aceite. Y por último, al estar expuesto a las temperaturas, los lubricantes minerales tienden a reaccionar más fácilmente con el oxígeno que se encuentra en el aire, formando así residuos que espesan el aceite. Estas bases minerales deben trabajarse a una temperatura controlada, debido a que su relación viscosidad-temperatura implica que a altas temperaturas la base se comporta muy fluida, pero a bajas temperaturas su fluidez disminuye notablemente. Ahora vamos a hablar de las bases hidrocraqueadas o bases no convencionales. Esas se obtienen también del petróleo, pero utilizando procesos de refino sobre distintas fracciones para conseguir aceites base con muy alto índice de viscosidad. Uno de los más empleados es el hidrocraqueo del gasóleo. Utilizamos hidrógeno y catalizadores metálicos como cobalto y níquel a condiciones drásticas de presiones y temperaturas. Con este proceso se obtienen aceites base con índices de viscosidad superiores a 110 y 115. Ese hace parte del grupo 2. También se utilizan procesos de isomerización de parafinas en el que se transforman y este hace parte del grupo 3.
Los lubricantes sintéticos manejan exactamente la misma materia prima que los lubricantes minerales. En lo que difieren es en su proceso de obtención, ya que los lubricantes sintéticos se obtienen mediante la optimización molecular por síntesis química, es decir, se obtienen en el laboratorio mediante la creación humana, por medio de procesos químicos. Todo esto con el objetivo de la adaptación a las necesidades de las estructuras moleculares de los componentes que tiene la materia prima. Se puede decir que los lubricantes sintéticos están hechos a la medida y se utilizan cuando el lubricante mineral no resiste, es decir, cuando son altas temperaturas, radiación nuclear y oxidantes fuertes, debido a que la estructura química de un aceite sintético, al recibir altas temperaturas, radiación nuclear, oxidantes fuertes o gran energía, al tener un enlace simple es fuerte y difícil de romper, pero la estructura química de un aceite mineral, como podemos observar, presenta un enlace doble, son más propensos a oxidarse y a romperse. Los lubricantes sintéticos nos presentan varias ventajas. Una de ellas es que son aptas a menores y mayores temperaturas de operación. Tienen una mayor estabilidad en la oxidación, es decir, se pueden trabajar a altas temperaturas. Su índice de viscosidad tiene un mayor rango de operación, tienen menor volatilidad, es decir, genera menor consumo por parte del comprador. Tienen mejor lubricidad, es decir, lubrican mejor y son biodegradables. Tienen un comportamiento ambiental más amigable con el ambiente. Tienen resistencias a altas temperaturas o incluso al fuego. Esto genera que su campo de acción se amplíe a aplicaciones especiales de hidráulica. Contiene una baja toxicidad y su combustión es limpia. Podemos observar algunas de las ventajas ya anteriormente nombradas sobre los bases sintéticas o lubricantes sintéticos. También vamos a observar la diferencia entre el aceite mineral refinado y el lubricante sintético. Los compuestos oxidables que hacen parte del aceite mineral refinado, las ceras y los compuestos volátiles no son compuestos que deberíamos tener en nuestro aceite mineral. Y el lubricante sintético, a diferencia de estos, no contiene ceras, tiene muy pocos compuestos volátiles, no tiene compuestos oxidables y tiene una mayor pureza. Ahora vamos a hablar de los lubricantes semisintéticos o mixtos. Los lubricantes semisintéticos son una mezcla química de lubricantes minerales y sintéticos. A esto es el nombre de mixtos. Estos lubricantes son producidos y tratados de bases minerales fuertemente aditivas. El aceite semisintético es una mezcla de aceite mineral y sintético. Guarda los beneficios más útiles de ambos para favorecer el mantenimiento de tu automotor. Para que se pueda denominar aceite semisintético no implica que deba haber una mezcla de 50% aceite mineral y 50% aceite sintético, sino con un 10% de aceite sintético ya podemos denominar un aceite semisintético. Como habíamos mencionado antes, los aditivos son productos químicos que se agregan al combustible para mejorar el rendimiento del motor y sus partes. Están directamente relacionados con mejorar la combustión, la limpieza, la lubricación de los inyectores, así como la inhibición de la corrosión dentro del motor. Tenemos que los aditivos más importantes que se pueden encontrar son los aditivos colorantes. Estos sirven para identificar las gasolinas y se usan en dosis muy pequeñas con el fin de que no obstruyan el carburador o creen depósitos en los motores o en los inyectores. Tenemos también los aditivos antioxidantes, pero entonces debemos saber que los lubricantes generalmente tienen tendencia a reaccionar con el oxígeno formando ciertos componentes como resinas y lodos. Esto genera que la viscosidad del lubricante aumente, causando que el aceite pierda su capacidad circulante y refrigerante y que se desgaste el motor. Entonces ahí tenemos que los aditivos antioxidantes disminuyen la degradación del aceite y son generalmente aminas, fenoles y sulfuros. Los aceites lubricantes tienen en su composición una mayor cantidad de aromáticos, parafinas y naftenos. Al momento de oxidarse forman hidroxiperóxidos. Posteriormente, continuando con el mecanismo en cadena de radicales libres, estos hidroperóxidos interactúan entre sí y forman las sustancias resultantes del proceso de oxidación. Existen dos tipos de aditivos antioxidantes, los rompedores de cadena
Estos son sustancias que interactúan con los hidroperóxidos logrando formar compuestos estables que detienen la reacción en cadena. Y existen los desactivadores metálicos. Estos agentes pasivan los iones metálicos de tal manera que la oxidación catalítica no ocurre. Tenemos también los aditivos anticongelantes. Entonces, los combustibles que se destilan por la parte media de la columna poseen aproximadamente entre un 20 y 40% de parafinas. Cuando la temperatura ambiente disminuye hasta aproximadamente menos 10 grados Celsius, estas parafinas tienden a formar grandes cantidades de cristales de ceras que aumentan de tamaño si la temperatura continúa disminuyendo. Este genera problemas de funcionamiento en un vehículo como pérdida de potencia y taponamientos, y mucho más grave, fallas en el arranque del motor. Los anticongelantes más usados están basados en el queroseno, el cual no se congela hasta los 47 grados bajo cero. Las principales ventajas incluyen la disminución en la temperatura de congelación del diésel. Esto evita o retarda la formación de los cristales de cera que taponan el filtro de combustible, mejora el arranque en frío, evita problemas en el sistema de inyección, son de bajo nivel toxicológico y además posee propiedades anticorrosivas y antioxidantes. Estos aditivos son usados generalmente en países o zonas donde las temperaturas llegan a niveles bajo cero. Otro tipo de aditivos son los biocidas. Entonces, en la gran mayoría de tanques de almacenamiento, el agua aparece gracias a que puede estar presente en disolución con el combustible, que se puede formar por degradación de hidrocarburos por cierta carga microbiana, se puede condensar o fácilmente puede aparecer por filtraciones. Esta acumulación de agua causará una interfase entre el combustible y la misma agua, y estas condiciones van a fomentar el crecimiento microbiano. Cuando esto ocurre, los microorganismos producen ácidos orgánicos y biopelículas que suelen tapar los filtros, los inyectores, las bombas, entre otros elementos mecánicos, produciendo fallos en los sistemas, aumentando el consumo de combustible y disminuyendo el rendimiento. Para esto se usan estos aditivos, los cuales son sustancias capaces de eliminar o controlar la proliferación de microorganismos. Tenemos también a los aditivos inhibidores. Estos son compuestos que impiden que los hidrocarburos inestables absorban oxígeno o que se asocien unos con otros para formar, por reacción de polimerización, compuestos resinosos. También funcionan como anticorrosivos. Además, utilizan desactivadores metálicos que evitan que, durante los largos periodos de almacenamiento, el metal del tanque pueda actuar como catalizador que acelere la formación de gomas. La corrosión se produce en las superficies metálicas como resultado del ataque químico de ciertas sustancias. Para el caso de un motor, las sustancias que generan la corrosión son producidas en el momento de la combustión y en el momento en el que el aceite lubricante se oxida. Estos inhibidores de corrosión se agrupan en tres clases: básicos, neutros y ácidos. Sin embargo, los más usados son los ácidos carboxílicos de alto peso molecular, como el ácido alquilsuccínico, y los ácidos sulfónicos y fosfóricos. Estos aditivos basan su funcionamiento en la formación de una película hidrofóbica, y que gracias a esto el agua no se queda sobre la superficie metálica y no la daña. El inhibidor puede variar su efectividad dependiendo de la interacción polar entre el aditivo y el metal y la temperatura de operación del motor. Ahora tenemos a los aditivos detergentes. Estas son sustancias que mantienen el carburador y las válvulas de admisión limpias. De esta manera se posibilita una combustión perfecta, con la consiguiente reducción de la emisión de monóxido de carbono e hidrocarburos sin quemar. Los aditivos detergentes son usados para el control de depósitos en el motor, también son usados como aceites lubricantes. Estos depósitos pueden ser lacas, barnices, lodo y hollín, y pueden llegar a tener una consistencia pegajosa que puede ser suave o dura. Son originados en el motor debido a la combustión incompleta de la gasolina y por la descomposición oxidativa del aceite lubricante. La acumulación de estos depósitos pueden aumentar las emisiones contaminantes de los vehículos y pueden generar fugas. Además, disminuyen el rendimiento de combustible. Siendo la gasolina una mezcla altamente explosiva, se le deben adicionar ciertos componentes no solamente para estabilizar su estructura molecular, sino para evitar detonaciones tempranas dentro de la cámara de combustión. El objetivo como tal de estos procesos de adición es mantener tanto temperaturas como presiones controladas en el momento de combustión, maximizando la efectividad del combustible
tanto como la capacidad energética de adición dentro del motor. Los elementos de adición o aditivos de incremento de octanaje que se van a considerar en esta presentación vienen siendo una breve descripción del tetrametilo de plomo, el cual es ilegal actualmente en la mayoría de países debido a su contaminación ambiental, la adición de alcoholes, principalmente el del metanol, y la aplicación del metilbutyréter, que tiene una alta aplicación en los países desarrollados. Comenzamos como tal con la adición de lo que vendrían siendo los alcoholes, presentando las ventajas, principalmente dentro de la obtención de los mismos. Al ser de fácil acceso, la combinación de alcoholes y gasolina presenta una fácil mezcla de los desarrollos en el incremento de octanaje. Además, los alcoholes presentan un elevado punto de octanaje alrededor entre el 130 a 150 en valoración NOR, que hace referencia a la valoración de mezcla del octanaje. Dentro de los aspectos económicos que se tienen en la adición de combustibles, o tanto como en lo que son los lubricantes, presentamos que a nivel mundial, por ejemplo, en el caso del alcohol, se presenta una industria de aproximadamente 500 billones de dólares tanto para la producción, siendo producción como obtención, siendo un mercado para los aditivos de las gasolinas de un 35%. A nivel de Colombia, esta región se presenta gracias a los ingenios azucareros presentes en la región del Valle del Cauca, con una producción anual que llega alrededor de unas 434.368 toneladas, siendo principalmente para el caso de la combinación con combustibles un valor del 45%. En caso de los detergentes, estos son obtenidos mediante procesos de separación con la obtención de los fosfolípidos cuando se hace la degradación de grasas o aceites. El objetivo como tal de la aplicación de los detergentes dentro de un combustible, aparte de mantener la caja de almacenamiento limpia, es mantener una estabilidad y la evitación de formación de espumas, lo que llega a una valoración estándar para Colombia de aproximadamente unas 540 partes por millón dentro del proceso. Parte de la aplicación de detergentes dentro de la gasolina tiene un mercado a nivel de Colombia que ronda alrededor entre un 15 y un 10%, siendo a pesar de tener un mercado bastante bajo de alta importancia debido a las legislaciones ambientales. El caso del metilbutyréter se presenta principalmente por la obtención de altas refinerías, siendo un elemento de alto consumo a nivel de Europa, principalmente en países como Alemania y Reino Unido, en cuya industrialización y valoración del movimiento vehicular los obliga a tener unos altos estándares dentro de la detonación de la gasolina, consumiendo en valoración anual aproximadamente en el caso de Alemania, unos 35 millones de toneladas y en el caso de Reino Unido unas 22 millones de toneladas. En cuanto a los aditivos, bueno, ahora vamos a hablar del impacto ambiental. En cuanto al tema de lubricantes, estos, luego de ser usados y cumplir su vida útil, deben tener un almacenamiento, transporte y disposición final adecuados. Todo esto con el fin de disminuir el riesgo ambiental que podría causar el mal tratamiento de estos residuos considerados como peligrosos. Esta clasificación es debido a que por sus características infecciosas, combustibles, inflamables o tóxicas puede causar daño a la salud humana y al medio ambiente. El aceite usado conserva muchas de las características del aceite nuevo. Posee hidrocarburos alifáticos de cadena lineal e hidrocarburos policíclicos aromáticos,
Estos últimos poseen propiedades muy similares a las del benceno, la cual es una sustancia altamente tóxica y cancerígena. Aparte de los hidrocarburos, se deben tener en cuenta sustancias que se originan a partir de las temperaturas y presiones de operación, como el aluminio, el cromo, el níquel, el plomo, entre otras. La mala gestión de este residuo puede generar serios problemas en la tierra, el agua y el aire. En los suelos puede causar problemas de fertilidad debido a que los lubricantes poseen compuestos que no son degradables biológicamente. Además, contienen una serie de sustancias tóxicas como el plomo y el cadmio que penetran fuertemente en el suelo y en algún momento pueden llegar a contaminar aguas subterráneas. En el agua, los aceites generan una película impermeable que impide la oxigenación, ocasionando la asfixia de los seres vivos. También afecta a las depuradoras de tratamientos biológicos de agua debido a su bajo índice de biodegradabilidad. Finalmente, en el aire, la quema de este aceite sin un control adecuado genera problemas de contaminación atmosférica, ya que los productos de la combustión se generan gases tóxicos de plomo, cloro y azufre. La mejor opción de disposición final de aceites usados es el aprovechamiento de los mismos. A nivel mundial se destaca el aprovechamiento energético mediante su quema directa en hornos de clínker para la producción de cemento. También se puede optar por un proceso de re-refinación a partir de una serie de tratamientos físico-químicos para obtener bases lubricantes. En cuanto a los aditivos, la mayoría de los casos, estos hacen el proceso de combustión junto con el combustible. Al quemarse pueden generar ciertos gases tóxicos que son contaminantes para el aire. Hace un tiempo se utilizaba el tetretilo de plomo para mejorar el octanaje en las gasolinas. Cuando se usaba esto y ocurría la combustión, se formaban sales de plomo que eran expulsadas por el exhausto del carro. Este plomo se quedaba en el aire, en el suelo o en el agua y causaba envenenamiento a los organismos vivos que entraran en contacto con él. Más específicamente, el uso de MTBE como oxigenante en la gasolina hace que se disminuyan las emisiones de monóxido de carbono y benceno. Sin embargo, aumenta las emisiones de otros contaminantes como el formaldehído.